buenas tardes tengan todos, Dios les bendiga. Amén. Para mí es un gusto, un placer y muchas gracias al pastor, a la congregación por permitirme una cosa que más debe amar el cristiano, cuando Dios le da la oportunidad de servir. Dios nos hace un llamado a la salvación, pero también nos hace un llamado a servir. Así que está orando, si tú no sabes todavía dónde Dios te quiere, está siempre disponible. Cuando el pastor diga, yo era de los que el pastor decía que hay que ir a un lugar, y yo iba. Que hay que ir a otro lugar, yo siempre iba. Siempre andaba alrededor. Y bueno, el Señor poco a poco mirando me fue formando en algunas cosas y también me dijo, ¿para qué me había traído a este mundo? Yo, ¿verdad? Como decía, mi nombre es Roberto Marcelletti, vengo de Venezuela y antes de conocer al Señor, hoy voy a hablar de un mandamiento descuidado, el versículo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? De la manera bíblica. ¿Verdad? Estaba diciendo el joven acá que están buscando un avivamiento. Lo estudiamos ese tema. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible. Es más, si la llenura del Espíritu Santo es imposible hacer nada como cristiano. Y no es un mandamiento, es algo que debe ser constante y diario. Porque cuando no está el Espíritu Santo llenando mi vida, voy a fallar en cualquier decisión. Y ustedes, al igual que yo, estamos tomando decisiones, ¿verdad? Nos estamos haciendo decisiones de mudar, de estudiar, de casarnos, de tomar quizás algún préstamo, alguna cosa que tenemos que tomar decisiones. ¿Sabes qué es difícil y terrible? Sí, la guianza de Dios. Amén. Y a veces decimos, bueno, yo quiero que el Espíritu Santo me llene. Entonces uno pregunta, ¿pero será que el Espíritu Santo vino como en cuotas? Que me dio poquito y tengo que pedir llenura por otra cosa. No, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, es que es el maestro. Él nos va a enseñar cómo ser lleno del Espíritu Santo para que tu vida sea apasionada. Porque cuando no estoy lleno del Espíritu Santo y estoy sirviendo, va a ser una carga muy difícil, va a ser algo religioso, va a ser algo pesado servir a Dios. Y no va a ser un deleite. Mi vida debe ser un himno de agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Él hizo algo extraordinario en la cruz por ti y por mí. Amén. No sé si tú lo recuerdas, hoy te lo voy a recordar. Él, siendo Dios, murió por gente hostil, por gente rebelde, por gente que no quería nada con Él. Pero Él te llamó con lazos de amor. Amén. No merecemos estar acá, y mucho menos acá arriba. Nada, no puedes tener los títulos, puedes saber, pero es por la gracia de Dios. Aquí, y una condición. Si yo le decía a unos hermanos, tú sabes que la salvación es gratis, pero las bendiciones no son gratis. ¿Cómo es eso? Las bendiciones son condicionadas a la obediencia. Si tú eres obediente, vas a ser bendecido por Dios. ¿Y sabes cuál es lo que Dios nos pidió a nosotros como iglesia? ¿Por qué está abierto este lugar? Porque hay que hacer discípulos. Amén. Hay que ir a llevar el mensaje. Si tú, al igual que yo, no estoy llevando el mensaje, vamos a orar a Dios por bendiciones. Él dejó una comisión a la iglesia, no estamos siendo obedientes. Pero ustedes piensan, al igual que yo he pensado, ¿por qué no está pasando lo mismo? Mi esposa dice que hablo lento, que a veces hablo rápido. ¿Por qué no está pasando lo mismo que pasó en la iglesia de Hechos? ¿Recuerdan la iglesia de Hechos lo que pasaba? Un mensaje de 5,000 personas, todos tenían en común. Era algo extraordinario lo que pasaba, pero ellos 10 veces en ese libro dicen, eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. La gente no había que forzarla ni hacerla como si fuera a firmar un contrato. No hay que presionarla ni manipularla para que reciba a Cristo. Dice en la Biblia que ellos mismos llegaban y el Señor agregaba lo que habían de ser salvos. Amén. Pero llegaban a un lugar de amor, de perdón, de misericordia. Amén. Y eso es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Leyendo la carta de Efesios, el libro de los Efesios, el libro de los Efesios habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Nosotros, usted al igual que yo, tiene riquezas en Cristo. Dice ahí que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está mi bendición? Pablo escribió esta carta para recordarle a las personas que el Cristo resucitado está con nosotros y que Él es la mayor riqueza que podemos tener. Que andemos conforme a ese llamado. Para eso nos dio una membresía a una iglesia. Cuando usted es llamado por el Señor para ser salvo, usted automáticamente por Él, usted forma parte de una iglesia universal. Amén. Y luego una iglesia local usted se hace miembro. Pero que andemos dignos de ese llamado porque nosotros somos embajadores. Amén. Y donde usted quiere, usted vaya, está representando a la iglesia y debe hacerlo de la mejor manera. Amén.
Él está diciendo, acuérdense quiénes son ustedes. Acuérdense que deben vivir de un arrepentimiento diario. ¿Sabías que tú y yo debemos arrepentirnos diariamente? Amén. No solamente nos arrepentimos el día que conocimos, sino que diariamente debemos arrepentirnos, porque la vida del cristiano es un constante arrepentimiento. Amén. Y también dejó estipulado en el capítulo 5 al final el orden que tenía que tener las familias y las luchas que íbamos a tener contra un adversario que tenemos. Por eso habla de la armadura de Dios. Amén. El capítulo 4 al final habla de la nueva vida en Cristo. Y empezando el versículo 5 dice algo que nos reta, dice ser imitadores de Dios. Esa es la nueva vida que tenemos nosotros, debemos ser imitadores de Dios, no solamente los pastores y líderes, sino cada cristiano debe ser un imitador de Dios. ¿Será fácil eso? Es imposible, pero Dios nos dejó el Espíritu Santo para poderlo hacer. Amén. Si usted estudia la palabra imitar, es la palabra mimeo, que significa un mimo. ¿Qué hace un mimo? ¿Qué hace un mimo? ¿Ya ha visto en la calle que hay hombres que se ponen a mirarlo y hacen las mismas cosas que usted está haciendo? Eso es lo que hace un mimo, imita, reproduce, siempre en un buen sentido. Entonces nosotros tenemos que imitar y reproducir lo que el Señor dice en su palabra como era. Y hablando del Espíritu Santo, ¿sabe que el Espíritu Santo es una de las personas más mal interpretadas en este tiempo? Tenemos dos vertientes. El Espíritu Santo es abusado. En algunas denominaciones el Espíritu Santo está haciendo tantas cosas, y en otras denominaciones el Espíritu Santo se deja a un lado por temor a caer en el otro. Pero ¿sabe lo que dice? Dice en Romanos, no lo busquen porque vamos a estar en Efesios 5, quédese allí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Amén. El que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Pero sabe que todos los cristianos no son llenos del Espíritu Santo. Tenemos, pero no somos llenos. Entonces, haciendo un resumen del capítulo 5, dice que debemos andar en amor, que debemos andar en luz y que debemos andar en sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros andar en amor, andar en luz y sabiduría? ¿Cómo se puede vivir con este llamamiento? Porque Dios nos está diciendo, es un mandato. El título es un mandamiento descuidado, porque hemos descuidado muchas veces la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos tomando decisiones, aún en la iglesia, sin que Dios las dirija. ¿A usted le gustaría que yo llegara a su casa, pastor, y empezara a colocar órdenes? ¿Sabe qué? Ya no se van a acostar más a las 10, sino se van a acostar a la 1 de la mañana. Ya no van a comer tortillas de estas, sino van a comer esto. Y dice, bueno, ¿y este hombre qué le pasa? Que viene a mi casa a poner reglas. Por eso el Señor dejó este libro. Amén. Porque las reglas de la iglesia las pone Él. Amén. Pero debemos estar muy pegaditos al Espíritu Santo, porque hay cosas buenas. Una vez me dijo alguien, estaba yo en una oficina y me dijo, era cristiano, me dijo, si tú te paras en esa esquina y repartes 1 millón de tratados, ¿sería bueno? Me dije, buenísimo. ¿Y si Dios no te lo mandó a hacer? Entonces hay cosas que parecen buenas, pero que si Dios no me las manda a hacer no son buenas. Amén. Por eso queremos ser efectivos y hacerlo solamente lo que Dios me mandó a hacer. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo poder andar con sabiduría? ¿Sabe quién le pide sabiduría a Dios? Yo a Dios le pido mucha sabiduría. Porque a veces hablo y no hablo sabiduría. Voy a hablar con unos hermanos y algo que aprendí antes de venir a Estados Unidos por última vez es que uno nunca debe tomar decisiones cuando está molesto, cuando está triste, cuando está deprimido, porque casi la mayoría de decisiones van a ser erradas. Es más, y vuelvo a repetir lo que creo que dije ayer. Un pastor amigo dijo, cuando se caliente la cabeza, desenchufe la lengua. Cuando se caliente la cabeza, desenchufe la lengua, porque lo primero que va a salir, ¿qué va a salir? No va a salir nada bueno. Entonces, quiero hablar, cuando a usted se le caliente la cabeza a un cristiano y se pone a sentir cosas, el Espíritu Santo se va a constrictar y no va a salir nada que sea agradable a Dios. Entonces vamos por el primer punto. Vamos ahora sí, Efesios 5:18 dice, no embriaguez en vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Lo primero, en este versículo hay una prohibición, hay una exhortación, pero hay una bendición si somos obedientes. ¿Cuál será la prohibición? No embriagarse. La palabra embriagarse significa no se infecten, no se intoxiquen, no se envenenen, no busquen la alegría temporal, porque el licor trae alegría temporal.
Pero ¿sabe qué trae alegría, que perdura y que trae un gozo eterno? El Espíritu Santo. Amén. Está diciendo, no hagan esto, pero hagan esto. ¿Qué hace el licor? El alcohol te hace perder el juicio. El alcohol disminuye la capacidad de controlar tu vida. El alcohol hace que salga lo peor de ti. Entonces el alcohol no es un estimulante. El alcohol será un sedante. Es un sedante. Entonces dice la Biblia, en vez de dejarse perder el control por esto, llénense del Espíritu Santo. Amén. ¿Será que este versículo solamente es una prohibición para no tomar? ¿Saben qué no, hermano? Aquí está diciendo, no se dejen controlar por nada. Está hablando el capítulo 4, que todas las cosas que hacíamos y lo que debemos hacer. Entonces, la Biblia quiere dar a entender en este versículo el Señor en su palabra que no se dejen controlar por nada carnal, sino que se dejen controlar por el Espíritu Santo. Amén. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Dice, no embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa desenfreno, inmoralidad, libertinaje, significa destrucción. Entonces no dejen que eso controle sus vidas. Recuerda que cuando Jesús sanó en el día, ¿verdad?, de reposo, dice que ellos se llenaron de ira. La palabra llenar en ese texto y esta misma son las mismas. Quiere decir, no se dejen controlar por la ira. Usted se ha dado cuenta que cuando hay algún accidente, algún asesinato, esa persona dice, alguna, ¿no? Dice, yo no sé qué me pasó. Que pierden como la cabeza y son capaces de matar a un familiar muy cercano, esposa, hijo, o hacer cosas terribles, porque se han dejado controlar. Y el Señor en su palabra, los cristianos dicen, no se dejen controlar por nada que no sea el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vamos viendo, ¿no? Amén. ¿Cómo se ve eso en las personas? Porque a veces creemos que la llenura del Espíritu Santo es ir a una reunión, que alguien me ponga la mano encima y ahí empiezo a sentir yo una calambrina o la chiripiorca o algo así. ¿Será esa la llenura del Espíritu Santo? O alguien le pregunta a usted, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Y dice, pues yo creo que sí, porque yo soy cristiano. Uno recibe el Espíritu Santo una sola vez, pero debe llenarse constantemente y diariamente. Para eso está la vida devocional. Amén. Amén. Es muy fácil ir a una reunión que alguien me ponga una mano, ¿verdad? Una mano encima y llenarme el Espíritu Santo sin pagar el precio que ahorita le voy a decir, porque ahora les voy a explicar por cómo me lleno el Espíritu Santo. Todo va bonito hasta ahorita, pero cuando el Señor dice cómo se llena el Espíritu Santo, es un trabajo. La vida cristiana es un trabajo, ¿verdad? Una persona estudió la Biblia se llama Carmen Morgan, estudió la Biblia por 40 años. Y dice, ¿usted qué sabe tanto de Biblia, pastor? Si esto fuera un mar y esto fuera la playa, ¿a dónde hubiera llegado? Él creía que le iba a decir, no, yo llegué ya hasta el otro lado. Y sabe que yo solamente voy a la arena. Porque la Biblia, mientras más escarbas, más solo vas a conseguir. Amén. Y mientras más conoces los principios bíblicos, más sabes que tanto hace falta conocer a Dios. Amén. No es para exaltarse, es para humillarte, pero esa humillación me lleva a tener una intimidad con Dios. Amén. El Señor muchas veces nos humilla, pero por bien. Porque nuestro ego, estar acá, levanta el ego. Pero si a mí se me levanta el ego, ya primero yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Y segundo, le robé la gloria a Dios. Y tercero, no va a salir nada bueno de acá. Entonces, porque estar cada día lleno para saber que no merecemos, que Él nos dio y que todo lo que estoy recibiendo viene de Él. Viene de Él. Entonces, ¿cuál será lo opuesto al desenfreno? ¿Qué será lo opuesto? El dominio propio. Entonces, el Señor quiere que el cristiano viva dominado. Dominado, porque esto es la carne es como una fiera que quiere hacer y deshacer. Dice, ¿sabe lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7? No lo busque, yo le digo sí, quédese ahí en Efesios. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces no puede decir un cristiano, es que no puedo con la tentación, no puedo vencer ese pecado. Si el cristiano puede, Amén. no ha querido y no ha pagado el precio. La palabra poder significa aquí, no es un poder de eso que hemos visto en televisión para hacerle así a alguien con una chaqueta o con una de eso y tirar a la gente y hacer tonterías. Ese es el poder para lo más difícil que tiene el ser humano, vencer una tentación. Amén. Es poder para vencer las pruebas, es poder para salir adelante como la vida cristiana, es poder para, a pesar de las dificultades y la oposición, ser un cristiano victorioso. Amén. Así no tengas dinero y así no tengas trabajo. Tú eres un cristiano victorioso Amén. si estás venciendo las pruebas y si estás buscando a Dios. Amén.
Porque lamentablemente nosotros como cristianos nos han metido por falta de estudio bíblico que prosperidad significa tener dinero. Solamente, cuando dices es que el Señor me bendijo, entonces estás diciendo que Dios te dio plata, billete. No, hermano, dice la Biblia que nuestras bendiciones, casi todas en la Biblia, hablan que son espirituales. Amén. Amén. Espiritual, y los demás es añadido. El Señor bendice el trabajo, el Señor hace tantas cosas con lo que necesitamos, Amén. pero el Señor quiere bendecirnos espiritualmente. Amén. Amén. La bendición espiritual, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuál será esa bendición de Jehová? El tener a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Qué triste es ver a cristianos que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo, tristes por la ausencia de dinero, por tantas cosas, y no reconocer. Por eso es que esta carta fue escrita para que recordáramos lo ricos que somos. Amén. Y como en el Salmo 73, ¿verdad? Asaf miraba a esas personas que prosperaban y ¿por qué el justo sufre tanto? Dice, hasta que entre en el santuario de Dios. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros no estemos buscando de rodillas al Señor, entrar en su santuario, deleitarnos en su presencia, ver lo grande y lo hermoso que tenemos, no nos falta nada. Amén. Dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Pero eso es falta de este libro. Entonces, volviendo al pasaje de Efesios 5:18, que es la prohibición, dice, y es algo que está en un verbo que es continuo, dice, la traducción es así: déjense controlar por el Espíritu Santo. Otra versión dice, déjense guiar, déjense influenciar. Es algo que debe ser habitual y diario. No solamente es algo que pasa una vez, sino que es algo habitual y diario. ¿Ok? Amén. Ante cada día necesitamos el control del Espíritu Santo, y es el estado en que debe vivir el cristiano, lleno del Espíritu Santo. Llenar, la palabra llenar significa atiborrar, terminar hasta arriba, suplir, completar, llegar a cabo. Entonces, este poder del Espíritu Santo es inseparable. Si usted va a orar y orar y orar y no lleva la palabra, no va a ser lleno del Espíritu Santo. Hay gente que hermanos, que están muy dispuestos y van a ayunar y pasan horas orando, pero no agarran la Biblia. Difícilmente van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ser lleno del Espíritu Santo se recibe a través de su palabra. ¿Cuál es la condición para ser lleno del Espíritu Santo? Y busquen por favor Efesios 4:30. Nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en la condición que me dice este versículo. Efesios 4:30. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Efesios 4:30. Oh, 30. Perdón, dije yo a lo mejor la cita mal. Oh, Yo entendí 4:30. También. 4:30. Ajá. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo está contristado, no puede esa persona ser llena. La palabra contristado significa afligido, estar triste, causar tristeza. ¿Por qué se pone el Espíritu Santo triste? ¿Se ha preguntado? ¿Por mi pecado? ¿Se pone triste cuando mi vida no es consistente a mi llamado? El cristiano fue llamado a vivir en verdad, y entonces mi vida y mi trabajo y todo está hecho cosas que no son. El Espíritu Santo se pone triste y es inútil, va a haber una conexión inútil entre nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está contristado, debemos pedir perdón, y él dice que el que se humilla será exaltado. El Señor inmediatamente, ¿verdad?, restaurará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como, a medida que nosotros estamos entrando en su palabra, estamos cambiando nuestras ideas, nuestros conceptos, filosofías de vida. No podemos como cristianos seguir viviendo con la filosofía que yo tenía antes de ser cristiano. Tengo que cambiar mi mente. Pero ¿cómo cambia la mente del cristiano? ¿Cómo la cambiamos? Pensamientos buenos de la Biblia por pensamientos malos. Cuando viene una tentación, ¿qué hago yo? Debe venir un versículo a mi vida, pero si no tengo versículo, ¿cómo lucho yo? Estoy luchando con las manos atadas. ¿Por qué les digo eso, hermano? Porque la iglesia hoy día, la iglesia en general, está sufriendo de analfabetismo bíblico. La iglesia hoy día no conoce la Biblia. Si usted le pregunta, hacemos una encuesta en cualquier iglesia, yo le preguntaría, ¿cuántas veces usted lee la Biblia a la semana? ¿Cuántas veces usted lee la Biblia?
Y muchos leen la Biblia los domingos, por allá de vez en cuando. Pero para ser lleno del Espíritu Santo hay que leerla todos los días. Y no solamente leerla, sino que ejercitarse en eso. Entonces, Amén. vamos a seguir adelante. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ya sabemos que el Espíritu Santo es el control de la tercera persona de la Trinidad en mi vida, que yo debo someter a la carne. Por eso que Romanos 12:1 dice, ¿qué dice? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto nacional. Entonces, ¿por qué debo presentar mi cuerpo? Porque cada día mi cuerpo se revive, cada día mi cuerpo quiere, mi carne quiere pecar. Entonces el cristiano, en una vida devocional, presenta tu cuerpo para no hacer lo que el cuerpo le pida. Amén. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo lo puedo repetir, pero si yo no estoy viviendo una vida controlada por el Espíritu Santo, solamente van a ser conceptos. Y voy a sentirme muy triste como cristiano, porque creo que voy a vencer, pero no estoy tomando las armas que Dios me ha dado, que es la Biblia. Si algo aprenden el día de hoy, tomen más en serio el estudio de la Biblia y verá su vida transformada. Amén. Si aquí en la iglesia tienen estudio bíblico, discipulado, ¿sabe qué ayuda a la iglesia a crecer cuando la iglesia discipula? Nosotros teníamos un lema que era discipulando a la iglesia, discipulando a las naciones. Yo discipulo a la iglesia y puedo discipular a las naciones, pero si yo no estoy discipulado, envío a alguien, va a batallar mucho. Pero hay que discipularse. Y otra cosa más, para ser lleno del Espíritu Santo, nosotros no podemos dejar afuera nuestro altar familiar. Si hacemos una encuesta, ¿cuántas veces ustedes oran como familia juntos? Donde participen no solamente el esposo y la esposa, sino los hijos. Sabemos que tenemos agendas bastante complicadas, pero una vez a la semana mínimo deberíamos reunirnos para orar juntos como familia, para clamar al Señor y para estrechar estos lazos. Entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Les voy a pedir por favor que busquen Colosenses 3:16, que es un versículo paralelo con el capítulo 19. Casi dice lo mismo. El versículo 19 de Efesios con Colosenses 3:16. ¿Cómo puede ser el cristiano lleno del Espíritu Santo? Miren lo que dice. Yo voy a leer Efesios 5:19 y ustedes van a leer Colosenses 3:16. Okay. Voy a leer el 5:19 de Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Ese es Efesios 5:19. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Cómo dice? Con toda sabiduría, enseñándolo y amonestando uno a otro, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. ¿Se parecen o no se parecen esos versículos? ¿Sabe que el resultado de la llenura del Espíritu Santo está acá? Y hoy les voy a explicar un poquito, antes de terminar, cómo se ve la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que no podemos olvidar es la palabra morar. Ahí está dando un mandato, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Amén. La palabra morar significa vivir, habitar, residir o sentirse en casa. Amén. Y para eso no va a ser con una pequeña devocional y una lectura. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Amén. Hay un paralelo entre ser lleno del Espíritu Santo, porque aquí dice, en el Efesios 5:19, dice, no embriaguez en vino, hablando entre vosotros, ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia y los resultados son los mismos. Entonces, paralelamente, ser lleno y la palabra de Cristo mora en abundancia es lo mismo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Amén. No podemos ser llenos de la palabra de Dios. Y dice en abundancia. Y tú buscas otra versión, dice en cantidades exuberantes. Eso no solamente lectura, es por medio del estudio, por medio de la meditación. Meditar. ¿Usted ha meditado? Le pregunto, a mí una vez le pregunto, pastor, ¿qué es meditar, pastor? Esa palabra. Entonces, pastor, ¿usted se ha preocupado? Sí, eso es meditar. ¿Cómo? El lunes, uy, no tengo para lonche el lunes. No tengo para lonche el lunes. Tener un pensamiento negativo acá, no. Tener un pensamiento de Dios. Amén. He guardado los dichos de tu corazón para no pecar contra ti. Entonces viene la tentación, viene el pecado, vienen mis ojos, vienen. Entonces, he guardado los dichos de tu corazón para no pecar contra ti. Amén. Viene la preocupación, por eso dice, viene a la mente un versículo que dice, por nada estéis afanosos. Pero si no lo he metido, ¿cómo tengo yo herramientas? Amén.
Y dirá, pero ¿cómo no me preocupo? Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Si usted viviera con mi esposa y tuviera tremendo rollo, usted... ¿Sabe qué dijo alguien una vez? Si usted quiere, a los jóvenes, si usted quiere servir mucho a Dios, no se case. Mucho, mucho, mucho. Pero si quiere parecerse a Cristo, cásese. Amén. Ahí le dejo la tarea. No, pues gracias. El matrimonio es una bendición de Dios. Amén. Pero ¿tú sabes quién es el que va a sacar lo mejor de ti? Tu esposa o tu esposo. Porque ahí va a haber misericordia, va a haber gracia, va a haber perdón, porque son dos pecadores que no puedo yo con mi pecado y ella con su pecado viviendo bajo un mismo techo. Imagínense ese rollo. Entonces, eso lo hace la palabra de Dios. Dice la palabra de Cristo, esta es la fuente y base de toda sabiduría, decisión y amonestación y alabanza. Cada día el Espíritu Santo debe controlar mi mente y mi corazón para que esta habitación cada día se sienta más confortable. Y a medida que yo le doy dando libertad al Espíritu Santo, Él va a utilizar mi cuerpo como Él quiere. Y voy a poder decir no al pecado y voy a poder hacer lo que Él me manda. Solamente el poder de Dios va a salir cuando tú te dejas controlar por el Espíritu Santo de esta manera. Pero no lo puedes desligar a la palabra de Cristo, mora en abundancia. Así que nos tocó leer más la Biblia. Pero sabe que la Biblia es el libro más precioso. Muchas veces lo tomamos como un ritual, como algo que me toca leer la Biblia. Qué triste cuando alguien tiene que decir, es que me toca leer la Biblia. No, hermano. Son las palabras de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Es la carta de amor más preciosa que alguien ha escrito para ti. Y debemos leerla diciendo al Señor, háblame. Cuando yo empecé la iglesia hace 30 años, me enseñaron a que orara, Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué vas a... No, hoy es domingo, tengo que ir al culto. Ay, Dios mío. Y que no sabe que me paro a las 3 para trabajar y de paso tengo que ir al culto. Hoy es el día de lavar la ropa, es el día de hacer... No, hermano, así no va a haber bendición para tu vida. Porque no estás conociendo al Dios del que aquí se predica. Amén. El momento más importante para nosotros en nuestra vida es cuando estamos rendidos escuchando la palabra de Dios. Amén. Esto es un acto de adoración. Y estamos a veces tan ignorantes que, bueno, ahorita adoramos y ahorita alabamos porque cantamos. No, hermano, el acto más sublime de adoración es cuando nosotros con un corazón dispuesto decimos, Señor, háblanos, que tu pueblo escucha. Amén. Usted puede tener diferentes actividades en la iglesia, pero la más importante de todas es cuando nosotros y un hombre acá calificado, lleno del Espíritu Santo, les habla la palabra de Dios y nosotros agarramos esa palabra para luego practicarla como cristianos. Amén. Porque si no la practicas, se perdió tu tiempo acá. Te estás llenando de conocimiento, como decimos en mi país, se está volviendo en un cabezón porque le crece la cabeza de conocimiento, pero no está llegando aquí al corazón. Practica algo de lo que te he dicho hoy, practícalo y verás que tu vida será bendecida. Recuerda que te dije al principio, las bendiciones son condicionadas. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sé obediente a lo que te está diciendo. Terminando, ¿cuáles son los resultados de la palabra de Dios? Ahí dice cuáles son los resultados. Vemos 4 resultados, versículo de Efesios 5, 19 al 20 y al 21. Dice, hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Aquí hay varios verbos, dice hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos. Entonces, el primer resultado, según este versículo, la llenura del Espíritu Santo es que entre los cristianos va a haber un amor y una administración los unos por los otros. Amén. Yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no le hablo del lado. Y hablo más del otro. No, hermano, eso es lleno de la carne. Una persona llena del Espíritu Santo, dice aquí, hablando entre vosotros, nuestro hablar. No es que le voy a decir, ay, te voy a decir el Salmo 119. No, es que yo sé lo que me dices eso y le digo, lo amo, le estoy diciendo lo que dice la palabra, lo estoy animando, lo estoy confortando, lo estoy bendiciendo con mi voz, con mi lenguaje. Entonces, un lugar donde se habla así, esa persona está llena, con himnos de alabanza. Al reunirse los creyentes, va a haber un lenguaje diferente cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿sabe qué? Mire, la última venida del presidente, ay Dios mío. Y una vez, hermano, me provocó irme a una iglesia, acá. El culto precioso,
todo tal, y el pastor dijo al final, cuídense porque mañana empieza la redada. Oh, qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo dije, no, este hombre se tiró todo. ¿Cómo nosotros vamos a tener un hablar así, hermano? Aquí se habla es vida, y no es que vivamos un mundo paralelo y lo que pase afuera a mí no me importa. No, sí. Pero acá estamos para animarnos. Amén. Para amarnos. No para tenernos envidia y hacer chisme. Eso está pasando, hermano. Tenés que tomar medidas al asunto, porque en este país se está cerrando muchas iglesias. Y no es por el diablo, es porque nosotros no nos estamos amando. Amén. De la manera. ¿Y por qué no nos estamos amando? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, sencillamente. Porque no estamos agarrando la Biblia como el consejo de mi Padre. Entonces, no estamos alabando los unos a los otros. Debemos hablarlo de un corazón que da gloria a Dios y que quiere bendecir a Dios. Entonces, esta es la primera señal de una llenura. La segunda dice ahí, ¿qué dice el versículo? Dice dando gracias, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. La segunda característica es una comunicación mucho más fluida, mucho más íntima con el Señor, porque le alabo, le bendigo. ¿Cuántas veces usted al día bendice al Señor? ¿Cuántas veces usted, Padre, gracias? Aún en la prueba, esa persona dice, gracias, Padre, porque me estás tratando, me estás formando, me estás purificando. Hermano, una persona que no tiene pruebas no va a crecer. Amén. Cuando yo fui a la universidad, la prueba era, yo pasaba la prueba y pasaba. Pero cuando la prueba era reprobada, ¿qué iba? Entonces, Señor, no me mandes pruebas. Eso no existe. ¿Por qué le digo eso? Porque hay gente que tiene un cristianismo que cuando llegó a Cristo ya es bendecido, prosperado y en victoria. Y lo dice, bendecido, prosperado y en victoria. Entonces cuando le pasa algo, ¿y por qué me pasa algo si yo soy cristiano? ¿Qué tiene que ver? Vive en un mundo caído. En un mundo caído se sufre, pero se goza, dice en Venezuela. Con Cristo se goza uno. Amén. Porque las pruebas tienen valor eterno. Amén. Porque las pruebas son con propósito. A nadie le gusta tener pruebas. Pero el Señor manda las pruebas a aquellos que aman. Amén. Me decía alguien una vez que si yo no tenía dificultades, que me cuidara mi cristianismo sería real, porque ya tenía desde que el día que fui cristiano tengo un enemigo. Y que si no me pasaba nada y nada, revisa si su cristianismo es real o usted es un cristiano de la secreta o qué, porque un cristiano donde va está contracultura. Entonces una persona, la segunda característica según este versículo de la llenura del Espíritu Santo es que esta persona alaba y bendice a Dios. Amén. Es un gozo para él decirle, Padre, ¿y cómo bendecimos a Dios? Ahí alguien me preguntó, ¿cómo me enamoro de Dios? Yo dije, buena pregunta. Tú puedes mirar la palabra de Dios ahí 3 días. Eso no te dice nada. Escribe Dios, no. ¿Sabes que Dios da unos atributos? Que significa que Él es bueno, Amén. que Él es justo, que Él es santo, que Él es omnipotente, que Él es verdadero, que Él es fiel. Todos. Yo le dije, cuando tú te enamoraste de tu esposa, me dijo, bueno, mi esposa hacía unas buenas tortas. Digo, bueno, cocina bien. Entonces uno se está enamorando de los atributos que tiene Dios y te enamora de Dios, pero si no lo lee la Biblia,